Hola a todos y bienvenidos a la segunda lección de este capítulo sobre combinatoria. En este caso vamos a hablar del principio de inclusión-exclusión. Entonces, si recordáis, en la lección anterior estuvimos hablando de distintas fórmulas que podíamos aplicar para calcular el cardinal, por ejemplo, del producto de dos conjuntos o del conjunto de las aplicaciones de un conjunto a otro. Pues en este caso vamos a hablar del principio de inclusión-exclusión, que es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el cardinal, el número de elementos de una unión de conjuntos. Es decir, tenemos una unión, un conjunto A, otro conjunto B, y queremos saber el número de elementos que tiene su unión. Pues vamos a verlo primero para el caso de dos conjuntos. Vale, pues como veis, tenemos un conjunto A, otro conjunto B, que tienen una intersección en común. Es decir, hay elementos, concretamente esta zona de aquí, son elementos que pertenecen tanto a A como a B. Y queremos calcular el cardinal de A unión B, que la unión vendría a ser todo esto. O sea, la unión son los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B, o pertenecen a los dos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Pues para calcular el número de elementos en la unión, primero vamos a sumar el número de elementos en A, que serían estos de aquí. Luego vamos a sumar el número de elementos de B, que serían estos de aquí. Y ahora, si os dais cuenta, nosotros estos elementos de aquí los hemos contado una vez. Tenemos que contar todos los elementos de la unión. Eso los hemos contado una vez. Estos de aquí también, pero los de la intersección, como los hemos contado al sumar en A y al sumar en B, pues los hemos contado dos veces. Entonces, para contarlos solo una vez y saber el número real de elementos, lo que vamos a hacer es volverlos a restar. Entonces los haremos contado pues una vez en total. Entonces en la fórmula restamos el número de elementos en la intersección. Y esto es el principio de inclusión-exclusión para dos conjuntos. Vamos a verlo ahora para tres, que es un poco más complicado, pero viene a ser la misma idea. Vale, ahora tenemos tres conjuntos. Tenemos A, B y C. Y queremos, igual que antes, calcular el cardinal de la unión de todos ellos. Entonces, pues vamos a empezar igual. Simplemente sumamos el número de elementos en cada conjunto por separado. Es decir, el número de elementos en A son todos estos de aquí. El número de elementos de B son estos de aquí. Y veis que ya hemos contado aquí dos veces los de la intersección. Y el número de elementos de C son estos de aquí. Entonces veis que hemos contado otra vez dos veces los de la intersección, pero es que estos del centro los hemos contado tres veces, porque pertenecen a los tres conjuntos. Entonces tenemos que corregir esto pues igual que hemos hecho antes. Entonces, aquí hemos contado una vez. En las intersecciones de 2 los hemos contado dos veces, y en la que intersecamos tres veces. ¿Vale? Entonces, ahora mismo vamos a empezar pues ajustando lo de las intersecciones de 2. Es decir, restamos una vez todas las intersecciones de 2. Con B, A con C y B con C. Que con esto lo que hemos hecho es restar que ahora estos de aquí ya estén bien. Sean 1, 1 y 1. ¿Vale? Pero como ahora hemos restado otra vez todos los elementos que estaban en estas tres franjas, pues los de la intersección, los de esta zona del centro, que es la intersección de los tres, los hemos vuelto a restar tres veces. Entonces ahora directamente no los hemos contado, porque hemos hecho un -3. Entonces lo que vamos a hacer es volverlos a sumar para arreglar esto de nuevo. Entonces, como veis, pues esto es el principio de inclusión-exclusión. Cuento unos y estropeo una cosa, entonces la arreglo. Al arreglarla vuelvo a estropear otra. Y así con todo. Entonces ahora lo vamos a ver para un número arbitrario n de conjuntos, es decir, ya la fórmula general. Vale, ¿y cuál va a ser la fórmula general? Bueno, pues sí que si queremos calcular el cardinal de una unión arbitraria de conjuntos, vamos a decir que tenemos n a sub i, podrían ser 3, podrían ser 4, los que sean, ¿no? Pues vamos a empezar como hemos hecho siempre. Primero, sumamos todos los de
los de 1, que viene a ser lo que hemos hecho aquí o lo que hemos hecho aquí. Ahora, como hemos estropeado los de 2, que los hemos contado 2 veces, pues los restamos. Y tenemos que restar todas las posibles combinaciones de dos conjuntos que tengamos. Que esto sería el equivalente a lo que hemos hecho aquí o lo que hemos hecho aquí con estos 3. Ahora tenemos que volver a arreglar esto que hemos hecho, entonces volvemos a sumar, pero esta vez los de 3. Ahora nos volvería a tocar restar los de 4, que ya no lo voy a poner porque esto seguiría así. Si tenemos, yo que sé, 6, pues tendríamos que restar ahora los de 4, luego sumar los de 5 y luego restar la intersección de 6. Entonces aquí voy a poner más menos, porque depende del caso, hasta que tengamos la intersección, el cardinal de la intersección de todos. Intersección para todo y de A sub i. Y ahora vamos a ver cómo se podría aplicar esto a un ejercicio de examen, porque es verdad que sí que suelen caer ejercicios de este estilo. Pues este es el ejercicio, es de la parte de desarrollo del examen de 2018 y nos dice así, nos dice, tenemos una facultad con 45 alumnos, ¿vale? Y a todos esos alumnos se les ha preguntado de qué equipo son aficionados, es decir, pueden ser aficionados o del Barça, o del Real Madrid, o del Atlético. Entonces, se sabe que 23 han dicho que son aficionados del Atlético, 15 que son del Barcelona y 19 del Real Madrid. Es decir, aquí nos están dando el cardinal de los conjuntos de un elemento. Luego nos dicen, además se sabe que hay 7 aficionados que son a la vez aficionados del Atleti y aficionados del Madrid. Bueno, caso poco realista, pero bueno, caso hipotético, ¿no? Y nos dice que no hay ningún aficionado que sea a la vez aficionado del Barça y del Real Madrid. Esto sí que es más realista. Y por último nos dice que hay 23 aficionados que o lo son del Atlético o lo son del Barcelona. Y nos preguntan una serie de cuestiones. Entonces vamos a empezar escribiendo bien todos los datos que nos han dado. Vamos a llamar M al conjunto de todos los aficionados al Real Madrid. A va a ser el de aficionados del Atlético y B van a ser los del Barça, ¿vale? Entonces lo primero que nos dicen es que en total tenemos 45 alumnos en la facultad, que esto va a ser pues la unión de los 3 conjuntos, porque esos 45 alumnos pues todos van a ser fans de algún equipo. Entonces, lo primero que sabemos es que el cardinal de la unión de todos los del Madrid con los del Barça, con los del Atleti, va a ser 45 alumnos. Luego, ¿qué nos dicen? Pues tenemos que 23 son aficionados del Atlético, entonces el cardinal de A es 23, luego que 15 son del Barça y 19 del Madrid. Entonces, del Barça 15 y del Madrid 19. Vale, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que tenemos 7 aficionados que son a la vez del Atlético, importante está ahí, y del Real Madrid, es decir, están en la intersección, porque son aficionados de los dos. Entonces, en la intersección del Atleti y del Madrid tenemos 7. Y como nos decían que no hay ninguno que sea fan del Madrid y del Barça a la vez, pues sí, vamos a tener 0. Y ya por último nos dicen que hay 33 aficionados que son del Atlético o son del Barcelona. Esto es importante, siempre que veáis en los enunciados 1 significa una unión, y siempre que veáis uni como antes significa que es en la intersección. Entonces vamos a poner que en Atlético o Barcelona son 33, ¿vale? Y en la primera pregunta nos preguntan cuántos aficionados hay de los 3 equipos a la vez. Esta la vamos a hacer muy rápido porque simplemente como el Madrid y el Barça no tienen aficionados en común, pues los 3 no pueden tener aficionados en común. Porque para que haya un aficionado que tenga en común al Madrid, Barça y Atleti, primero tiene que haber uno que tenga en común al Madrid y al Barça. Entonces directamente vamos a poner que son 0, ya que como la intersección entre el Madrid y el Barça es el conjunto vacío, entonces la intersección de los 3 va a ser la intersección de un conjunto A con el conjunto vacío, y la intersección de algo con el conjunto vacío siempre es el conjunto vacío.
y el conjunto vacío tiene 0 elementos. Entonces decimos que su cardinal es 0. Luego en el apartado B nos preguntan cuántos aficionados hay del Atlético de Madrid y del Barcelona a la vez. Es decir, nos están preguntando el cardinal de la intersección porque, importante, tenemos ahí un i. Nos están preguntando el cardinal de Atleti intersección Barcelona. Vale, pues para esto vamos a utilizar el principio de inclusión-exclusión que hemos visto para dos conjuntos. Es decir, nosotros podríamos calcular A unión B como la suma de A más la de B menos la intersección. Y queremos saber la intersección y tenemos todo lo demás. Tenemos el de la unión, que nos lo han dado, es 33. El de A y el de B también nos lo han dado, que son 23 y 15. Simplemente de aquí despejamos y obtenemos que el cardinal de la intersección va a ser 23 más 15 menos 33, que esto es 38 menos 33, que da 35, ¿vale? Y en el apartado C nos preguntan cuántos aficionados hay que sean del Atlético y del Real Madrid, es decir, van a ser de cuántos elementos, nos están preguntando cuántos elementos de estos 7 no lo son del Barça, es decir, aquí nos están pidiendo que calculemos el cardinal de A Atleti intersección Madrid menos Barcelona, ¿vale? Y esto lo podemos calcular utilizando la regla de la diferencia que hemos visto en la lección anterior, que recordad que esto era el cardinal del conjunto principal menos el cardinal de la intersección. En este caso, pues es el de la intersección de todos, ¿vale? Esto de aquí lo sabemos porque nos lo dan, que es 7. Y esto de aquí es lo que hemos calculado en el apartado A, que pues es 0. Entonces aquí simplemente tenemos 7. Esto, analizándolo un poco, no habría ni hecho falta hacer las cuentas porque nos estaban pidiendo el número de aficionados que lo son a la vez del Atlético y del Madrid, pero que no lo son del Barcelona. Pero como ninguno del Madrid lo puede ser del Barcelona, pues simplemente todos los que sean del Atlético y del Madrid, por fuerza, tenían que estar en la diferencia también. Vale, y en el último apartado nos preguntan cuántos aficionados hay solamente del Atlético. Aquí lo importante es el solamente, porque aficionados del Atlético en general lo sabemos, que son 23. Pero nos están preguntando cuántos son del Atleti, pero solo son del Atleti, no son además ni del Madrid ni del Barcelona. Es decir, lo que nos están preguntando es otra vez otra diferencia. Nos están preguntando cuántos son del Atleti, pero no son ni del Madrid ni del Barcelona. Es decir, no pertenecen a la unión de Madrid con Barcelona. Esto de nuevo lo podemos calcular con la regla de la diferencia, que es el cardinal de A menos el cardinal de la intersección y aquí primero lo que tenemos que ver es qué pinta tiene la intersección. Entonces, A intersección M unión B, esto se puede distribuir, que tendríamos A intersección M unión A intersección B. Entonces seguimos la igualdad, seguimos teniendo cardinal de A menos, y ahora tenemos el de A intersección M unión A intersección B. ¿Vale? Como aquí tenemos una unión de conjuntos, vamos a utilizar otra vez el principio de inclusión-exclusión. Entonces tendríamos de nuevo conjunto de A menos, y ahora tenemos los que hay en uno más los que hay en otro menos los que están en los dos. Aquí no he puesto dos veces esta A porque la intersección de A con A es A, entonces nos la ahorramos. ¿Vale? Y ahora ya sí que tenemos todo para calcularlo, porque los aficionados totales del Atleti los sabemos, que eran 23. Los que son a la vez del Atleti y del Madrid lo hemos visto antes, que era 7. Los que son del Atleti y del Barcelona es lo que hemos calculado en el apartado B, que eran 5.
Y la intersección de todos, pues ya sabemos que no hay ninguno. 0. Entonces, en total, los que son solo del Atleti sería 23 menos 7 más 5, que esto es 23 menos 12, que nos da 11. Entonces, 11 es el número que son solo del Atlético de Madrid. Y con esto acabamos esta lección sobre el principio de inclusión-exclusión. Así que espero que se haya entendido todo bien y nos vemos en la siguiente.